¿Alguna vez te has preguntado de dónde provienen todas las religiones que conocemos hoy? ¿Cómo, a lo largo de la historia, las civilizaciones antiguas moldearon las creencias y tradiciones que aún influyen en nuestra vida? En este video, exploraremos el origen de las religiones de una manera que quizás nunca hayas imaginado. Prepárate para descubrir antiguos secretos y sorprendentes conexiones entre mitos, historias y creencias. ¿Será que todo comenzó con una única verdad? ¿O fueron las mentiras las que nos llevaron por caminos tan diferentes? Las religiones han desempeñado un papel fundamental en la formación de las sociedades, influyendo desde los códigos éticos hasta las prácticas espirituales que definen nuestra relación con lo divino. Pero, ¿cómo y dónde comenzó todo esto? A lo largo de la historia, la humanidad siempre ha buscado respuestas a preguntas esenciales. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿Por qué existimos? Las religiones han intentado responder a estas cuestiones de diferentes maneras, pero ¿es posible que estas respuestas tengan un origen común? La arqueología y los estudios antiguos nos brindan valiosas pistas sobre las primeras formas de culto y adoración. Sin embargo, muchas de estas historias se han transmitido de manera fragmentada y, en algunos casos, se han mezclado con mitos y leyendas. Y, como veremos, los mitos no siempre están tan lejos de la realidad. Civilizaciones como los sumerios dejaron impresionantes registros sobre sus creencias y prácticas religiosas, ofreciendo una ventana al profundo pasado. En este video, viajaremos al corazón de estas antiguas civilizaciones y examinaremos sus tradiciones. A partir de los sumerios, la primera gran civilización conocida, investigaremos cómo sus creencias influyeron en otras culturas y, tal vez, incluso en la formación de las religiones modernas. La historia de las religiones es la historia de la humanidad llena de misterios, contradicciones y, sobre todo, un insaciable deseo de comprender lo divino. Las religiones que se originaron en culturas antiguas, como el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, llevan en sus textos y tradiciones mucho más que simples enseñanzas espirituales. Son un testimonio de cómo los seres humanos enfrentaron las fuerzas de la naturaleza y las eternas preguntas sobre la vida y la muerte. Explorar el origen de estas religiones nos ayuda a entender no solo la historia de la fe, sino también los miedos, esperanzas y aspiraciones que moldearon nuestras sociedades. El legado postdiluviano. ¿Quiénes fueron los primeros en adorar? Después del gran diluvio, descrito en diversas tradiciones alrededor del mundo, ¿qué sucedió con los sobrevivientes? ¿Quiénes eran estas personas y en qué creían? El relato bíblico nos habla de Noé y sus descendientes, pero civilizaciones como los sumerios, conocidos como los cabezas negras, también tienen sus historias sobre los primeros humanos. Estos pueblos no solo reconstruyeron sus vidas, sino que también establecieron las primeras formas de adoración a dioses, o serían ángeles caídos. Algunos mitos afirman que seres celestiales trajeron conocimiento a los humanos, desde herramientas hasta los rituales más oscuros. Curiosamente, los egipcios, babilonios e incluso los antiguos griegos también tienen mitos similares sobre la intervención divina en la creación de la civilización. Poco después del diluvio, los primeros asentamientos humanos surgieron cerca de regiones como el monte Ararat, donde el arca de Noé habría descansado según la Biblia. De acuerdo con algunas tradiciones, estas personas fueron responsables de reconstruir la civilización. La arqueología muestra que varias culturas desarrollaron sus propias prácticas religiosas poco después de esta era cataclísmica. En las montañas de Anatolia, por ejemplo, restos de cerámica y herramientas sugieren que los primeros humanos postdiluvianos ya estaban involucrados en cultos y rituales. Estos primeros pueblos no solo sobrevivían, sino que comenzaron a mirar al cielo en busca de respuestas, interpretando fenómenos naturales como señales de fuerzas divinas. Es fascinante notar que los sumerios, con sus referencias a los dioses que vinieron del cielo, representaban a estos seres celestiales de manera similar a los ángeles mencionados en los textos bíblicos. Algunos historiadores y teólogos creen que estos seres divinos sumerios pueden haber sido los mismos ángeles caídos descritos en el Génesis. Estas narrativas antiguas de civilizaciones que surgieron después del diluvio también tocan otro punto importante:
la continuidad de los dioses que influyeron en los humanos. ¿Eran estos dioses los remanentes de una época prediluviana? ¿O tal vez representaciones de los propios Nepilim, que según el Génesis, continuaron existiendo incluso después del diluvio? Con el tiempo, estas civilizaciones postdiluvianas comenzaron a organizarse en culturas más complejas, con sistemas religiosos bien establecidos. Las primeras formas de gobierno y los sacerdotes tuvieron una influencia directa en las prácticas espirituales, solidificando las creencias en dioses que siempre estaban presentes en sus vidas cotidianas. Así, la relación entre la fe y el poder comenzó a entrelazarse de manera inseparable, formando las bases de lo que más tarde serían las religiones institucionalizadas. Los sumerios y el origen de las religiones. Los sumerios, una de las primeras civilizaciones conocidas, tienen un papel crucial en la historia religiosa de la humanidad. Sus historias hablan de poderosos dioses, como Anu, Enlil y Enki, que supuestamente controlaban el destino de los hombres. Sin embargo, las similitudes con el relato bíblico del Génesis son impresionantes. Así como el Génesis habla de Dios creando al hombre a su imagen, los sumerios creían que los dioses los crearon en un lugar sagrado, Nippur, donde el cielo y la tierra se encontraban. Pero, ¿qué hay detrás de estas similitudes? ¿Es posible que estas historias se crucen en algún punto? Para entender mejor, es importante sumergirse en la narrativa del épico de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas. En este épico, Gilgamesh, el rey de Uruk, emprende una búsqueda para descubrir el secreto de la inmortalidad. Lo más intrigante es el relato de un gran diluvio que recuerda fuertemente al de Noé. En la historia, el personaje Utnapishtim sobrevive a la inundación global, recibiendo instrucciones de un dios para construir un arca y salvar a su familia y animales, una clara correspondencia con el relato bíblico. Además de sus historias sobre el diluvio, los sumerios también creían que los dioses les habían otorgado conocimiento. Anu, el dios supremo, y Enlil, el dios del aire, eran reverenciados como creadores y mantenedores del orden. Enki, el dios del agua y la sabiduría, era visto como responsable de conceder a los humanos el don de la agricultura y la escritura. Pero, al mismo tiempo, estos dioses también estaban asociados con destrucciones y catástrofes, como la inundación descrita en sus leyendas. Esta dualidad, dioses que tanto ayudan como castigan, es un tema que resuena en las religiones de todo el mundo. Sin embargo, a pesar de la reverencia que tenían por estos dioses, los sumerios también registraron conflictos entre las divinidades. El propio épico de Gilgamesh muestra a Enlil decidiendo destruir a la humanidad debido a su maldad, mientras que Enki interviene para salvar a Utnapishtim. Esta disputa entre dioses recuerda la rebelión de los ángeles descrita en el Génesis y otros textos apócrifos, como el libro de Enoc, donde los ángeles caídos desobedecen a Dios e interactúan con los humanos de manera corrupta. La historia sumeria nos revela mucho sobre las complejidades de la relación humana con lo divino. Para ellos, los dioses eran seres con voluntades propias, llenos de pasiones, ira y misericordia, interactuando constantemente con el destino de los hombres. Las tradiciones sumerias influyeron en las culturas vecinas, y sus leyendas y dioses terminaron siendo integrados en el panteón babilónico y en el sistema religioso asirio. De esta manera, las creencias sumerias plantaron las semillas de muchas tradiciones espirituales que aún resuenan en varias culturas. Ángeles caídos y la corrupción del mundo. Uno de los momentos más oscuros de la historia humana, según el Génesis y textos apócrifos, es la corrupción traída por los ángeles caídos. Estos seres, conocidos como Nepilim, se mezclaron con los humanos, generando una raza de gigantes. Lo que comenzó como adoración a seres celestiales rápidamente se transformó en algo mucho más siniestro. El mundo se llenó de violencia, rituales sangrientos y prácticas místicas. Algunas tradiciones afirman que estos seres exigían adoración y sacrificios humanos, dominando ciudades enteras con su influencia. Era un mundo inmerso en maldad, hasta el punto de que Dios decidió purificarlo con el diluvio. Estos Nepilim, según el libro de Enoc y otras fuentes, eran hijos de ángeles caídos y mujeres humanas. No solo poseían una fuerza y estatura inusuales, sino que también trajeron conocimiento prohibido a la humanidad, enseñando prácticas de magia,
misticismo y, en algunos casos, técnicas de guerra. El mundo antes del diluvio se convirtió en un lugar donde la humanidad estaba a merced de estos poderosos seres, que gobernaban con mano de hierro y exigían lealtad absoluta. El libro de Enoc describe a estos ángeles caídos como observadores, que descendieron a la tierra para interferir directamente en el curso humano. El impacto de estos ángeles caídos y de los Nepilim en las civilizaciones antiguas puede verse en varias culturas. En los mitos griegos, los titanes, seres gigantes que gobernaban antes que los dioses del Olimpo, podían ser una versión mitológica de los Nepilim. Lo mismo puede decirse de los gigantes nórdicos que luchaban contra los dioses Aesir. En varias mitologías, vemos este patrón de seres divinos o semidivinos que interactúan directamente con los humanos, trayendo tanto conocimiento como destrucción. Sin embargo, el control de los Nepilim sobre el mundo no duró para siempre. El diluvio fue visto como la respuesta divina para purificar la tierra de la corrupción causada por estos seres y por la desenfrenada maldad de la humanidad. Génesis 6:5 nos dice que el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y por eso decidió traer el diluvio. Pero incluso después del diluvio, hay indicios de que los Nepilim continuaron existiendo en menor escala, quizás dispersos en diferentes partes del mundo. Después del diluvio, la figura de los Nepilim aún aparece en historias y leyendas. En la Biblia, hay menciones de gigantes en la tierra de Canaán, donde los espías de Moisés vieron hombres gigantescos que los llenaron de terror. Esto sugiere que la influencia de estos seres no fue completamente borrada, incluso después del cataclismo. Y esto plantea interesantes preguntas sobre cómo continuaron moldeando culturas y mitologías. La Torre de Babel y la dispersión de las naciones. Después del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a repoblar la tierra, y las civilizaciones florecieron. Pero algo aún conectaba a todos los pueblos. Hablaban el mismo idioma. Fue entonces cuando surgió el ambicioso plan de construir la Torre de Babel, una estructura colosal que uniría a los humanos y a los dioses. Sin embargo, este acto de desafío llevó a la dispersión de las naciones y a la confusión de las lenguas. Los relatos bíblicos nos dicen que, a partir de entonces, las culturas comenzaron a esparcirse por el mundo, llevando consigo sus creencias y rituales. La Torre de Babel, a menudo retratada como un símbolo de orgullo y arrogancia, fue un punto de inflexión en la historia humana. Hasta ese momento, toda la humanidad estaba unida, hablando el mismo idioma y compartiendo una cultura común. Sin embargo, la decisión de construir la torre fue vista como un acto de rebelión contra Dios. La torre, que probablemente era un figurat, no era solo un edificio alto, sino un templo dedicado a los dioses, simbolizando el intento humano de alcanzar lo divino sin la necesidad de Dios. Cuando Dios confundió las lenguas y dispersó a las naciones, el efecto fue inmediato y profundo. Las personas se dispersaron por toda la tierra, formando diferentes grupos culturales y lingüísticos. Cada grupo llevó consigo fragmentos de las antiguas tradiciones y creencias, que más tarde se transformaron en las diversas religiones que conocemos hoy. Civilizaciones como los egipcios, los pueblos mesoamericanos y los antiguos indios desarrollaron sus propias mitologías y dioses, pero todos llevaban rastros de las creencias originales. Sin embargo, la confusión de lenguas no borró por completo las historias y mitos comunes. Muchos relatos de diluvios, por ejemplo, se encuentran en varias culturas alrededor del mundo, como el mito de Manú en la India, donde un hombre es advertido por un pez sobre una inundación inminente y se le instruye que construya un barco para salvar a su familia. De manera similar, el mito griego de Deucalión y Pirra también describe un gran diluvio que purifica el mundo. Estas historias muestran cómo los mitos sobrevivieron, incluso después de que la humanidad se dispersara. Estas migraciones, motivadas por la confusión de lenguas, no solo influenciaron las religiones, sino también la organización social de estas nuevas culturas. A partir de la dispersión, diferentes grupos comenzaron a construir sus propias narrativas y tradiciones, lo que resultó en la vasta diversidad de mitos y sistemas de creencias que conocemos hoy. Al mismo tiempo, es posible identificar un origen común subyacente en muchos de estos mitos, lo que revela un hilo conductor entre todas las religiones, desde los tiempos más antiguos hasta las prácticas modernas. Shem y la línea de la promesa. Entre los hijos de Noé, Sem se destaca como el ancestro de Abraham,
el padre de Israel. A través de Sem, vemos surgir la línea que daría origen al pueblo elegido por Dios. Pero lo más intrigante es que Sem aún estaba vivo durante la vida de Abraham, lo que significa que los relatos del mundo antes del diluvio podrían haber sido transmitidos directamente por él. Este vínculo directo con el pasado explica por qué Abraham fue elegido para ser el patriarca de una nueva alianza con Dios. La línea de Sem es fundamental para comprender los orígenes de las tres grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Abraham, descendiente directo de Sem, es una figura central en todas estas tradiciones. Se le considera el primero en hacer un pacto con Dios, y es a través de su descendencia que surgen los israelitas, la nación elegida. Sin embargo, Sem también dio origen a otras naciones, como Elam, Asur y Aram, que más tarde se convirtieron en civilizaciones influyentes en el Medio Oriente. La conexión entre Sem y las civilizaciones antiguas va más allá de la genealogía. Según algunos estudiosos, el nombre Same, que se refiere a la antigua civilización sumeria, podía tener su origen en el nombre de Sem. Esto sugiere que la descendencia de Sem desempeñó un papel importante en la formación de las culturas y tradiciones de la antigua Mesopotamia. Además, algunos registros indican que Sem vivió durante muchos siglos después del diluvio, lo que significa que habría sido testigo del desarrollo de las primeras civilizaciones postdiluvianas. Otro aspecto fascinante de la línea de Sem es el impacto que tuvo en el concepto de monoteísmo. Mientras muchas de las civilizaciones alrededor de Sem adoraban a varios dioses, su descendencia mantuvo la adoración a un único Dios, una tradición que continuó con Abraham y sus descendientes. Esta insistencia en un solo Dios es lo que distingue a las religiones abrahámicas de las demás religiones antiguas, que generalmente tenían panteones de divinidades. Es interesante notar cómo la transmisión de tradiciones y creencias espirituales se preservó a lo largo de las generaciones. Con Sem vivo durante la vida de Abraham, hay una línea directa de comunicación entre los tiempos antediluvianos y el periodo que dio origen al judaísmo. Esta continuidad podría haber garantizado que las tradiciones monoteístas se transmitieran de manera más fiel, resistiendo la tentación de desviarse hacia la adoración de múltiples dioses, como era común en las culturas vecinas. El impacto de las civilizaciones antiguas en las religiones modernas. La dispersión de las naciones y la creación de diferentes culturas después de la confusión de lenguas en la Torre de Babel no impidió que muchas de estas civilizaciones mantuvieran historias y creencias similares. Por ejemplo, el relato del diluvio aparece en varias culturas alrededor del mundo, desde el épico de Gilgamesh en Mesopotamia hasta los mitos de pueblos nativos en diferentes continentes. Cada una de estas culturas interpretó estos eventos de manera distinta, pero con un núcleo común. Esto plantea una cuestión intrigante. ¿Es posible que todas las religiones compartan un origen común, arraigado en eventos reales que fueron distorsionados y modificados con el tiempo? De hecho, muchos estudiosos creen que las similitudes entre los mitos del diluvio, los dioses y los gigantes pueden rastrearse hasta una fuente común. Cuando las civilizaciones se dispersaron después de Babel, llevaron consigo fragmentos de historias que, con el tiempo, se transformaron en nuevas tradiciones y religiones. Sin embargo, la esencia de estas historias, la idea de una intervención divina, de un juicio catastrófico y de la esperanza de una nueva era, permaneció. El impacto de estas civilizaciones antiguas en las religiones modernas es profundo. El monoteísmo de Abraham, que más tarde daría origen al judaísmo, al cristianismo y al islamismo, no surgió en un vacío. Fue moldeado por interacciones con civilizaciones politeístas, como los egipcios y los mesopotámicos. Además, muchos de los conceptos que consideramos centrales para la fe judeocristiana, como la creación del mundo, la caída del hombre y el diluvio, tienen paralelismos en otras culturas antiguas, lo que sugiere un intercambio continuo de ideas religiosas. Otro punto a destacar es cómo estas religiones moldearon el comportamiento humano. Las civilizaciones antiguas usaban sus creencias para explicar fenómenos naturales, darle sentido a la vida e imponer códigos morales. Esto se reflejó en las leyes y costumbres, que a menudo se basaban en mandamientos religiosos. Lo mismo puede decirse de las religiones modernas. Siguen influyendo profundamente en la ética, la política y la cultura en todo el mundo. Además de las cuestiones de moralidad,
La creencia en una fuerza divina creadora trajo consigo una idea central que permea muchas de las grandes religiones: la búsqueda del sentido de la existencia. Las narrativas de creación y destrucción vistas en el épico de Gilgamesh, en el Génesis y en otras mitologías apuntan a un intento constante del ser humano de encontrar su lugar en el universo y entender su propósito. Y esta búsqueda, iniciada por civilizaciones hace milenios, continúa hasta hoy, guiando la espiritualidad contemporánea. A lo largo de esta serie, profundizaremos cada vez más en las historias y mitos que moldearon el mundo antiguo. Exploraremos no solo lo que estas civilizaciones creían, sino también cómo esas creencias resuenan en nuestras religiones modernas. La historia de las religiones es, en última instancia, la historia de la humanidad, y entender sus orígenes puede ayudarnos a comprender mejor quiénes somos y por qué estamos aquí. Si te ha gustado este primer viaje, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios. Y, por supuesto, comparte tus teorías y pensamientos en los comentarios a continuación. Queremos saber lo que piensas.